Pues bienvenidos a otro video sobre termodinámica. Soy Jonathan Martínez Colín y ahora veremos la segunda ley de la termodinámica, que básicamente es la entropía. Así que comenzaremos a hablar sobre la entropía. Se simboliza con el símbolo S, la entropía. Digamos que la entropía es el grado o tendencia de un sistema termodinámico al desorden. O sea que es un parámetro de capacidad térmica que permite con su variación conocer si un proceso es irreversible o reversible. Para entender un poco más sobre la entropía, digamos que la entropía es un desorden o caos. Eso es para hacerlo más convencional, aunque en sí la entropía no es desorden o caos. La entropía es como un contador. Es como un contador. Digamos un ejemplo. Tengo dos dados y los tiro. La posibilidad de que caigan en la suma de los dados es que caiga la suma de los dados 2. Solo hay un 16avo de posibilidad. Solo que la combinación de 2 solo puede ser si el dado si el dado A cae 1 y el dado B cae 1. Y así se van siguiendo las posibilidades. Pero, bueno, no puse una gráfica para que la vean, pero se quedaría como en forma de un triángulo. Más o menos como de una... Ya se lo imagino, más o menos. Como... como... Bueno, la gráfica quedaría como una curva, así como en mi video anterior. Así quedaría una curva. Cuando el dado caiga a la suma 2, cuando el dado caiga a la suma 12 y cuando el dado caiga a la suma 7. La posibilidad de que caiga el dado, así será. Ahora, si tenemos tres dados, la posibilidad de que caiga 3, aquí quedará. La posibilidad de que caiga 3 por 6, 18, aquí será. Y así se verá la gráfica. Por eso la entropía es como un contador. Cuenta la posibilidad de que un sistema esté en otro sistema. Un ejemplo. En una caja con cuatro esferas. Una amarilla, una azul, una roja y una verde. Tenemos la caja dividida a la mitad digamos que con una cerca, así como si tuviéramos una libreta. Y aquí están las cuatro partículas. Si quito esta barrera, se empezarán a dispersar. Eso es la entropía. Pero en sí, no están en todos los lugares. La posibilidad de que estén dos en un lado y dos en otro lado, pues será el 50%. Y de que esté uno en un lado y tres en otro lado, o tres en un lado y así, dependiendo del color, va a ir cambiando como en la de los dados. Y las posibilidades van a ir cambiando así. Solo es un contador de cuánto es la posibilidad de qué. Bueno, ya les estoy mostrando una imagen de un diagrama de entropía. De cuando aquí hay varias bolitas arriba. Y se empiezan a bajar y cómo se dispersan. Esa dispersión es la entropía en sí mismo. Bueno, la segunda ley de la termodinámica afirma que ninguna máquina térmica es capaz de convertir completamente toda la energía que absorbe en trabajo utilizable. O sea, se empieza a dispersar, ya sea por la fricción, por temperatura, por muchos factores. La energía interna a entrante no será equivalente a la saliente, será menor. La materia tiende a desordenarse y que ningún proceso tiende a una eficacia del 100%, ya que las pérdidas siempre existirán las pérdidas. Esta ley es directamente proporcional relacionada con la entropía, la segunda ley de la termodinámica. La entropía, ya saben que se simboliza con el símbolo S. La entropía la podemos obtener en estas unidades. Kilojoules por kilogramo Kelvin. Esta acá es de Kelvin, esta es de kilogramo y de kilo. O también puede ser de joules por mol por kilogramo. O solo joules. Kelvin. Joules Kelvin. Entonces, la entropía en general depende del número de configuraciones que tiene este estado, como les dije el ejemplo que pasó en la imagen que vieron en pantalla.
Así que la entropía es una propiedad que indica el desorden molecular de un sistema. La entropía la podemos entender de dos maneras en procesos químicos. En un proceso reversible y en un proceso irreversible. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de la entropía. Este sistema tiene una entropía pequeña, por eso es una S pequeña. Y si aumentamos la entropía en esta caja, estas bolitas, abrimos la caja, se caerán las bolitas y tendrá una entropía mayor. Ahora, para los procesos reversibles e irreversibles, estas son las fórmulas. En un proceso reversible y en un proceso irreversible. Les voy a decir que es un proceso irreversible con otro ejemplo. Para un proceso reversible, digamos, este es un ejemplo de manzanitas y peras. Tenemos 2 manzanas y 4 plátanos. Si las sumamos, así, si las ponemos todas en una caja, pues el resultado será que en la caja estén en desorden, así nada más. Pero eso es un proceso reversible. Digamos que son unas moléculas con otras moléculas que se pueden separar fácilmente. Aquí ya está el proceso reversible. Solo saco las manzanitas y ya vuelve a ser su estado normal. En sí, el proceso reversible es el cambio de entropía que sucede en los sistemas que pueden retornar a su estado original sin dejar huella de lo sucedido, como las manzanas y los plátanos. Podemos separarlos fácilmente y nunca sabremos que estuvieron juntos alguna vez. Ahora, en el proceso irreversible, tomamos el mismo ejemplo. Tenemos 2 manzanas más 4 plátanos, pero ahora para combinarlas, las ponemos en una licuadora. Así que el resultado va a ser un batido de colores. Se combinará el amarillo, el rojo y saldrá el naranja. Ahora se cortaron y se unieron totalmente. ¿Qué pasará? Pues ya no podemos separarlas. ¿Cómo no podemos separar esas moléculas tan fácilmente? Eso es lo que vamos a entender como proceso irreversible. El proceso irreversible, pues, bueno, estos procesos también hay semi-irreversible, parcialmente reversible. Depende de qué tan fácil sea separar, como las combinaciones homogéneas y heterogéneas, donde homogéneas es donde todo está igual, no sabes qué compuestos de cada cosa, y las heterogéneas cuando tienes cosas diferentes de sí mismo que puedes separar, como si combinaras piedras azules y piedras rojas, y es una combinación heterogénea, como si combinaras tierra con acerrín. Así sería un proceso reversible porque podría separar la tierra y el acerrín. No sería tan fácil, pero por ejemplo, por eso hay procesos semi-reversibles o semi-irreversibles. Esta ecuación que estamos viendo es el sigma S, aumento de la entropía, es igual al cambio de energía final y energía inicial. También lo podemos tener de esta forma, donde es entropía específica. La entropía específica es igual a la entropía entre la masa. Y aquí tenemos la fórmula otra vez. Entropía, el aumento de entropía es entropía final menos entropía inicial. Y podemos verla de esta manera. La derivada de Q entre T. T es tiempo. Bueno, y eso sería como que proceso reversible y irreversible, donde un proceso reversible es de si la entropía es igual a cero, y un proceso irreversible es si la entropía es diferente a cero. Así podemos identificar entropía reversible o irreversible. Ya teniendo claro este ejemplo sobre la entropía, los procesos reversibles y los procesos irreversibles, veamos algo distinto. Algo conocido como el ciclo ideal de Carnot. Carnot fue un científico francés durante la época de 1796 a 1832. Él hizo un ejemplo de hizo como una máquina de Carnot. La máquina que él elaboró lleva su propio nombre. Como podrán observar en la imagen, es un émbolo donde tiene, digamos, un fluido dentro, un fluido X, y se le aplica temperatura. El sistema consiste en un ciclo reversible que consta de cuatro tramos. De 4. Son 2 de temperatura constante. Son dos procesos isotérmicos, porque son temperatura constante. Y otros 2
Otros dos sin absorción ni cesión de calor. Son procesos adiabáticos, ya que esos se mantienen estables, así que no cambian su temperatura. Dos cambian su temperatura y dos no cambian su temperatura. Así lo pueden observar en la imagen, donde en el proceso uno vemos cómo, ya vieron la gráfica que está, donde están 4 puntos distintos, es 1, 2, 3, 4 y regresa al 1, así en este sentido con las flechas. Ahora en el proceso 1 se introduce calor, por eso es un proceso isotérmico y baja al punto 2. Aquí la temperatura A ya se ha modificado a una temperatura B. Después pasa del proceso 2 a 3 y ese es un proceso adiabático. Después surge otro proceso isotérmico y otro proceso adiabático. Así básicamente, donde las paredes del cilindro y del émbolo no son conductores térmicos, así que hay que ignorar que esos son conductores térmicos para que el sistema esté aislado y pueda funcionar la máquina de Carnot. Así que no hay pérdida de calor en el ambiente. El ciclo de Carnot es un proceso cíclico reversible que utiliza un gas ideal, escuchen eso, que consta de dos procesos isotérmicos, que ya les mencioné, y dos procesos adiabáticos. O sea, dos que ocupan calor y dos que no ocupan calor. Ahora, ya entendimos lo que es entropía, que es un estado de desorden. O también podemos entenderlo como un contador. Como un contador, bueno, un contador que depende del número de configuraciones del estado. Me gusta más la idea de número de configuraciones del estado para la entropía. Pero por entendimiento, aquí digamos que la entropía es desorden, cuando algo tiende a disiparse. Algunos ejemplos sobre la entropía son que cuando dos objetos están a diferente temperatura, se ponen en contacto térmico entre sí, donde el que tiene el calor fluye del objeto más caliente al más frío, pero nunca del más frío al más caliente. Así la entropía, el calor se dispersa del sistema con mayor calor al que tiene menor calor. Así se empieza a dispersar. Otro ejemplo es que la sal se disuelve espontáneamente en el agua, pero la extracción de la sal del agua requiere alguna influencia externa. Esto es esto es entropía, digamos que es un ejemplo de un proceso irreversible, ya que tiene sal y la puedes disolver en agua, pero como le sacas la sal del agua, necesitarías otras cosas como calor para calentar el agua y que se evapore y se quede ahí la sal otra vez. Pero eso ya ocuparía otra energía externa, así que ya no sería un proceso un proceso reversible. Otro ejemplo de la entropía es que cuando se deja caer una pelota de goma al piso, rebota hasta detenerse, rebota. Cada vez rebota más, poquito. Pero el proceso inverso nunca ocurre. Solamente es claro el ejemplo. Es una pelota y su fuerza inicial es lo que la gravedad le da, dependiendo de la altura a la que esté. Tengo una pelota a 1 metro de altura y la suelto. Considerando el peso, digamos que tiene un peso de 5 gramos. Y la gravedad es de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Empezará a rebotar. El rebote ya no llegará a la escala de 1 metro. La tiramos de 1 metro. Rebotará, pero ya no rebotará hasta la escala de 1 metro. Después va a volver a rebotar y rebotará menos. Cada vez menos. Hasta que se detenga. A eso lo llamamos entropía, donde su fuerza se empezará a dispersar en todo el sistema. Ahora, continuando con el ciclo ideal de Carnot, vamos a ver las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas ideales. Una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas útiles de energía, como la energía eléctrica y o mecánica. O sea, teniendo calor del sistema que sea, calor de cualquier cosa, calor de un mechero, calor del sol o calor
de radiación, como lo hacen las plantas nucleares, donde utilizan un elemento radiactivo como uranio, y eso irradia el agua que la evapora. Esa radiación hace que se evapore el agua, y ese vapor se utiliza en turbinas gigantescas, generando electricidad. Esta es una máquina térmica ideal. Una máquina térmica es un dispositivo que hace una, que hace una sustancia de trabajo, que hace que una sustancia de trabajo recorra un proceso cíclico durante el cual se absorbe calor de una fuente de alta temperatura, la máquina realiza un trabajo y libera calor a una fuente a temperatura más baja. Otro ejemplo son los motores de gasolina y los motores de diésel. Los motores, ya saben, tienen una combustión interna. Tienen gasolina ¿cómo digamos que esa gasolina tiene una chispa. Esa temperatura hace que el pistón se expanda, generando una fuerza, y así todos los pistones generan el movimiento del auto y después se empieza a contraer. Ese es el proceso de una máquina térmica ideal. Ocupas temperatura y la puedes la puedes convertir en energía eléctrica o mecánica. Otro ejemplo, también nos pidieron hacer una máquina térmica ideal, para lo cual yo haré un prototipo pues mío, donde ocuparemos un mechero de Bunsen, un tubo de ensayo y unas probetas. Ocuparemos un LED azul y una pequeña rondana. Ocuparemos un motor de 5 voltios y cable UTP. Y un reguilete casero. Agua, obviamente. El prototipo aún está en diseño, pero básicamente se tendrá agua dentro del tubo de ensayo. El embudo, el mechero de Bunsen calentará el agua, haciendo que se evapore y salga por la pequeña probeta. Ese vapor de agua saldrá y empezará a girar y girar al reguilete. El reguilete estará conectado hacia el motor y empezará a girar hasta que genere la electricidad necesaria para el LED de 5 voltios. Ahora, para explicar un poco más sobre el ciclo ideal de Carnot, les pasaré unas imágenes donde aquí se muestra más claramente de cómo en el ciclo 1 la temperatura cambia, haciendo que el émbolo suba, como lo están observando en pantalla. Ahora en el proceso 2, en el primero es isotérmico. Es isotérmico en el proceso 1. En el proceso 2, que es adiabático, o será que la expansión empiece todavía a aumentar, como lo están viendo en pantalla. La expansión aumenta un poco más. Después, el émbolo bajará y será otro proceso isotérmico. Y después bajará todavía más y ya será un proceso adiabático. Así el ciclo continúa y continúa y continúa con energía externa, considerando que el émbolo y el embudo no tienen, el émbolo y el cilindro no influyen en la temperatura y el ambiente. Entonces, la segunda ley de la termodinámica ya la entendemos como que la temperatura está directamente relacionada con la entropía, y el cambio de la entropía señala el grado de desorden. El grado de desorden. Y se puede escribir de dos maneras, en un proceso reversible y en un proceso irreversible. Bueno, y eso sería todo por ahora. Solo ya tenemos más claro sobre qué es la segunda ley de la termodinámica, sobre qué es la entropía. Básicamente la segunda ley de termodinámica habla sobre la entropía en sí misma. Y la entropía, pues todavía es procesos reversibles e irreversibles. Y esto lo podemos ver en un ejemplo, como es el ciclo de Carnot, en una máquina térmica ideal. Y eso sería todo por ahora y pues hasta la próxima.